Bienvenidos a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Hoy estoy y me siento muy honrado porque estoy en compañía de Carol Cordero. Carol es una paciente nuestra y nos va a contar un poquito su historia, pero yo les voy a contar una historia antes. Resulta que un día de estos estaba haciendo un live y estábamos hablando sobre algunas de las condiciones que se mejoran con el sistema de alimentación y con la filosofía que nosotros promovemos, que está basada en las 10 claves biológicas. Y entonces, Carol me hablaba del ovario poliquístico, escribiendo que ella quería participar como testimonio porque ella había tenido una transformación y un cambio que ella sentía que merecía ser comunicado porque otras personas podrían beneficiarse de ello, ¿verdad? Y entonces nos pusimos en contacto y dije, puña, qué interesante, ¿por qué no hacer un podcast en donde no soy yo contando lo bien que le va a la gente, sino la gente contando su testimonio de cómo es que su vida se ha transformado? Y ojo, lo que está acá en este libro, La ciencia de la pérdida de peso, que son las 10 claves biológicas, la metodología nuestra, es un 1% de lo que se necesita. El 99% de lo que se necesita está del lado de la persona que finalmente toma la decisión de hacer un cambio y de manera perseverante está detrás en cada uno de los pasos del proceso. Entonces, más que Filosofía hacer algo por ella, es ella y todos los pacientes que son parte de este programa los que hacen algo por nosotros, y es validar la efectividad de algo cuando uno está listo. Ayer estaba estudiando y de hecho venía escuchándolo con mi madre, un librito pequeño en YouTube, se llama El Libro Azul, y el Libro Azul habla de que uno no debe profetizar en la gente que tienen que cambiar, y habla de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, refiriéndose a que uno nunca debería, y eso yo lo hablo mucho, uno nunca debería decirle a la gente tenés que cambiar. Cuando la persona ya llegó a un punto que normalmente decimos tocó fondo y está lista para cambiar, esa persona ya maduró y es una persona que va a tener éxito. No por insistencia de alguien más, sino que eso tiene que nacer del interior. Carol, muchísimas gracias por estar acá en este episodio. De verdad me siento muy honrado. Y finalmente nos conocemos porque no nos habíamos conocido en persona. Gracias por estar acá. Donald, gracias a usted por la invitación. Me siento súper honrada de estar acá con vos y feliz de poder contar mi historia. Ojalá que pueda ser una influencia positiva. Si es para una persona, ya logramos un objetivo. Exacto. Ojalá sea para más. Así es. Bueno, veo que tenés un montón de notas ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, si querés contanos un poquito cómo fue tu proceso. Me interesa y creo que a mucha gente le interesa conocer cuál fue el factor detonante, ¿verdad? Siempre yo hablo de que la gente cuando tiene un objetivo de perder 10 kilos, 15, 20, 30, 40 o lo que sea, cuando el objetivo es numérico no llegan muy allá. Tiene que haber un factor emocional detrás, un factor detonante, ya sea porque uno ha alcanzado un punto doloroso que no está dispuesto a seguir tolerando, y esto es en una relación, en un trabajo, a nivel físico, así como algo que busca alcanzar que le va a generar mucho placer, ¿verdad? Son los dos motivadores para el ser humano, alejarse del dolor y acercarse al placer. En el caso tuyo, ¿qué fue lo que pasó? Alejarme del dolor. Alejarte del dolor. Voy a irme un poquito atrás sin pretender contar toda la historia, pero para dar un trasfondo. Okay. Estoy en mis 30 y casi todos, pero desde mi adolescencia empecé a sufrir acoso o bullying porque desarrollé muy temprano y Dios me puso de todo un poco. Pero además siempre fui rellenita. Okay. Mi mamá también, siendo enfermera, mi mamá crecí en medio de hospitales, médicos y demás, sin entender por qué comíamos lo que comíamos. Al final íbamos hacia un estado de estar gorditos, tener sobrepeso. Desde mi adolescencia empecé a batallar con eso. Haciendo ejercicios empecé a entrenar como desde mis 16, 17 años. Llegué a estar en un estado físico en el que me sentía bastante cómoda, pero luego llegó a la universidad. Okay. Yo crecí en Pérez Celedón, me tocó venirme a la UCR, solita a San José. Olvídate de desayunos saludables, ni almuerzos, ni cenas. Era lo que había y lo que había era panadería y pasta.
y para arriba, y para arriba, y para arriba con el peso. Ok, empecemos. ¿En qué momento es tu primer nivel de conciencia de que tenés sobrepeso? 16 años. Ok, ¿porque lo notaste o porque te lo decían? Ambas. Ok. Incluso porque vos hablas mucho y es cierto, la gente influye con lo que nos dice. Yo soy bien pequeñita de estatura, ¿Cuánto medís? 1,52. Ok. Y parte de lo que me decían allá en Pérez, ¿verdad? Pulpería de pueblo, ¿lo has escuchado? ¿No? Pequeñita pero bien surtida. ¿En serio? Y no suena tan mal, pero crea ciertas cosas que ¿por qué me dicen así? Sí, No sí. quiero que me digan así. Sí. Y esto es bien emocional. Si lloro, me disculpo. No, es que eso es. Entonces, por eso te decía, alejarme del dolor siempre fue el que no me dijeran esas cosas, el verme más normal, porque mis amigas, normal entre comillas, porque mis amigas eran súper delgadas y yo no entendía por qué yo era diferente. Okay. Aún así, digamos, mi familia siempre me motivó y yo nunca tuve problemas de autoestima, extrañamente. Uh-huh. Siempre salí para adelante y logré mucho de lo que me he propuesto en la vida. Sin embargo, como te digo, siempre intenté hacer ejercicio, pero lo que cambiaba era eso, hacer ejercicio y nunca cambiaba realmente lo que comía. Ok, y perdona que te interrumpa porque creo que esto es fundamental y creo que lo vamos a tocar ahora. Muchas veces creemos que es hacer ejercicio. Ajá. ¿En qué momento empezás con la conciencia de que también había que hacer un cambio en alimentación? ¿O sí lo sabías, pero no estás lista para dar el paso? Cuando ya yo empecé a trabajar y podía costearme temas de salud, Uh-huh. empecé a investigar y me di cuenta de que en efecto un 80% es lo que uno come, Uh-huh. y un 20% el ejercicio. Uh-huh. Y probé todo, Donald. Todas las nutricionistas sabidas y por haber, todos los métodos sabidos y por haber, desde matarme de hambre almorzando chayote hervido, Uh-huh. hasta contar calorías, pesar la comida, no salir, no tener vida social para no ser influenciada a comer lo que no formaba parte de mi dieta. Uh-huh. En fin, de todo, lo probé todo. Probé métodos de comer lo mismo durante 20 días hasta el punto de que el momento de comer era un momento para llenarme de gasolina para poder seguir funcionando, Uh-huh. aunque no lo disfrutara. Era una Ok. tortura sentarme a comer. Okay. Algunos métodos funcionaron momentáneamente, empezaba a perder peso, pero también energía. Uh-huh. También ganas de, como te digo, de preparar mis alimentos porque sabía que lo que iba a comer no me iba a saber a nada. Y había hambre. Había hambre, Okay. había dolores de cabeza por no comer. Uh-huh. Había falta de motivación y al final era insostenible en el tiempo. Okay. A la larga volvía a comer como antes o peor, porque ya extrañaba. Es más, salía del nutricionista, me decía, bajaste 100 gramos y yo iba para pizza. Uh-huh. Era totalmente ilógico. ¿Y eso por qué? La recompensa de haber bajado La recompensa. 100 gramos, entonces había un patrón y podemos pensar de dónde viene ese patrón de premiarte por haber logrado esa meta, o no necesariamente. No, sí, crecimos celebrando Uh-huh. por medio de la comida. Uh-huh. Entonces, siempre que había un logro en cualquier miembro de la familia, se celebraba comiendo. Okay. Entonces, era el premio. Okay. Lo que pasa es que hay un trasfondo más emocional, ¿verdad? No entendía que que era el daño que me estaba produciendo a mí misma cuando me ganaba ese premio. Uh-huh. Para finales de 2021, ya yo sentía que había probado de todo. Okay. Estaba en mi peor estado físico. La verdad no entiendo cómo no había caído muerta por ahí con un infarto. Uh-huh. Ahorita te cuento más o menos cómo andaban los números. Hasta que una hermana, cuyo novio era paciente de ustedes, Uh-huh. me dijo, proba keto. Y en la calle se escucha de todo. Uh-huh.
es malo, hormonalmente te va a hacer mucho daño, la gente se enferma, es insostenible, ¿cómo no vas a comer arroz? ¿Cómo no vas a comer pasta para siempre? Ujú, ¿Cómo no vas a comer frutas para siempre? Pero ya yo lo había probado todo. ujú, Entonces dije, uno más. ujú. Para ese momento estaba muy mal, no solamente en términos de peso y sobrepeso. Tenía ya varios meses de estar con un dolor de espalda en la colita, Ok. que no se quitaba. No podía ponerme de pie sin apoyo en una mesa. Ujú, Trabajo mucho sentada. Entonces, cada vez que me ponía de pie o me acomodaba para acá, me acomodaba para allá porque no podía con el dolor. Era insoportable. Ya todas las semanas veía un quiropráctico. eh, Igual probé todo, antiinflamatorios todos los días, pastillita para acá y para allá. ujú, Y nada me quitaba el dolor. No lo asociaba, por supuesto, a lo que comía. Simplemente yo decía, tengo mala postura de estar mal sentada trabajando y creía que era eso. ujú. Mi hermana me insiste en que saque una cita con Kilosophy. Saco la cita, era un 16 de diciembre. Wow. No se me olvida Ajá. porque eran esas fechas en las que todo el mundo está planeando fiesta y comida. Sí. Y mi hermana me dice, Carol, tienes que, o sea, pruébalo. Al novio de ella le había funcionado en varias ocasiones. Ujú. Digo varias ocasiones porque iba y venía, iba y Ok, venía. ok. Eh, y me acuerdo recibir una llamada tuya Ajá. dándome la bienvenida al programa y dije, ups, esto crea un compromiso. Tengo que ir. Y fui a Pinar, soy paciente de Carolina Monge. Ujú. Y lo primero que ella me pregunta es, ¿tenés algún dolor? Y en efecto, le Ujú. conté el problema y me dijo, bueno, vamos a ver si por aquí se resuelve. A la siguiente cita, yo lloraba en el consultorio de Carolina porque no había dolor. Y no ha habido más dolor. Ujú. Y no hice nada más. Ujú. Ni masajes, ni más quiropráctico, ni más antiinflamatorios. Era la comida. Ujú. Yo llegué a Kilosophy un 18 de diciembre pesando 73.6 kilos. Para una cosa tan chiquitica como yo, es un montón de peso. Sí. El porcentaje de grasa en 46.8. Como te digo, no sé cómo subsistía. Ujú. Aún así, mis exámenes de sangre salían normales, gracias a Dios. Ujú. Pero yo sabía que estaba mal Claro. en términos de salud. Ya no era buscar verme bien, era tener salud, Ujú. lo que estaba buscando. Por dicha, siempre había hecho ejercicio. De hecho, que soy cliente de Rich Ujú. Fit Tips Ujú. desde el 2018. Ujú. Y mi porcentaje de músculo siempre estaba normal. De hecho, que mi mamá me preguntaba y me decía, ¿para qué entrena tanto si cada día está más gorda? Ujú. Y mi respuesta era, imagínese cómo estuviera Ujú. si no hiciera ejercicio. Ujú. Era bien doloroso, pero soy persistente. Claro. Entonces seguía entrenando. Em, Luego de varias citas y meses en las que me convencí en los primeros 15 días de que keto funcionaba, Ujú. logré muchísimo avance. Ya para hoy tengo 15.6 kilogramos menos. Wow, eso es un montón de peso. Y en mí es un montón de peso. Ujú. Eh, no te sé explicar el montón de beneficios. Bueno, vos lo sabes, vamos a ir contando un poquito. Yo hablo mucho, si me quieres interrumpir, Para nada. me interrumpís. El porcentaje de grasa bajó en 10%, estoy en 36.8, que sigue siendo alto. Ujú. Entonces yo aún estoy en el proceso Ujú. y cada día es un nuevo día que digo, gracias, estoy bendecida porque puedo elegir Ujú. y sé cómo elegir lo que es más saludable para mí. Ujú. El modo en el que ustedes reciben al paciente con educación en lo que va a pasar es fundamental y es clave, porque crea en uno poder interiorizar ese conocimiento y decir, esto es una lección que yo estoy tomando. Ujú. Y eso no lo había tenido en ninguna de las otras cosas que probé anteriormente. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál crees que fue la diferencia fundamental? Porque aquí hay dos cosas, ¿verdad? Como yo lo decía al principio, filosofía es el 1%, la metodología.
el 99% de la persona. Entonces, efectivamente, hay algo de metodología que puede que funcione, puede que no. Si no es una buena metodología, hablando de que habías hecho algo muchas veces antes. Pero también hay un cambio en uno, ¿verdad? ¿Qué crees que puede haber influenciado desde el punto de vista mecánico de lo que el programa te ofrecía que tal vez interiormente hubieras dicho, wow, llegó el momento de hacer un cambio porque esto tiene sentido? No sé si me doy a entender. ¿De qué manera creciste y de qué manera en la metodología en sí representó una diferencia que dijiste, puña, sí, esto está haciendo que haya una diferencia por la mecánica, ¿verdad? Y en tu interior, ¿de qué manera creciste al punto de decir, voy a seguir y soy persistente y voy a llegar hasta el final? Mi mamá me enseñó que cuando uno empieza algo, se termina. Okay. Y a ser constante y persistente. Y cuando uno sabe que algo está funcionando, es más fácil. Yo crecí como la mayoría de los chicos comiendo arroz y frijoles con algo más. Ese algo más usualmente era otra harina. Me hizo mucha gracia porque hoy justamente en el condominio en el que vivo se celebró la anexión del partido de Nicoya o de Guanacaste de Zagora. Con un almuerzo. El almuerzo era arroz con pollo, con papas tostadas, con frijoles molidos y ensalada de caracolitos. Así somos los ticos. Y bueno, cuando empiezo a ver el tema de los videos, porque yo entré ya post pandemia, entonces el recibimiento era por medio de videos, todo tiene sentido. ¿Qué produce el carbohidrato en mi cuerpo? ¿Qué produce la grasa saludable en mi cuerpo? Y entonces ese nivel de conocimiento se interioriza y uno entiende por qué yo voy a hacer una elección. La mayoría de los nutricionistas, uno va y le sacan una receta de lo que vas a comer y no te explican por qué, simplemente eso es lo que vas a comer. Aquí no, aquí uno entiende por qué va a hacer las elecciones que va a hacer en relación con la comida, y me encanta que es una elección de uno, no es algo que te imponen. Ya creo que yo estaba en un punto, como te digo, en el que yo buscaba salud y de ahí dije, voy a darle una oportunidad. Cuando yo empiezo algo, como te digo, lo empiezo hasta que lo termine. No es porque, hoy sí voy a probar y mañana otra vez voy a volver a lo que estaba haciendo, porque entonces así ni siquiera le di una oportunidad. Claro. Entonces fue eso y convencerme a mí misma de que era algo que yo tenía que probar para mí. Estaba en medio diciembre y yo no quería contarle mucho a muchas personas porque las personas critican y juzgan muchas veces desde el desconocimiento. Pero en eso, pues había que hacer una visita a la familia allá en Pérez, ir a restaurantes. Entonces me tocó hablar con mi mamá y decirle, mami, empecé un programa y me vas a ver pedir gustos en un restaurante. Y mi mamá se hacía pequeñita y decía al mesero, qué vergüenza esta chiquita pidiendo hasta que no le pongan zanahoria en la ensalada. Y yo le decía, mami, entiéndame, pero ¿para qué empezás ahorita si es Navidad? Mami, sí, o sea, esto es algo que voy a hacer el resto de mi vida. Era mi respuesta. Van a haber muchas Navidades. Esta es solo la primera. Después de un par de meses de ver el cambio y la evolución en mí, mi mamá también fue paciente de filosofía. Finalmente logramos la influencia, porque siempre menciono que cuando uno empieza algo diferente, primero viene la burla, después viene la crítica y finalmente la aceptación. La aceptación es cuando una persona prevalece con su propósito firme y no se deja influenciar por los demás y no deja las cosas tiradas, ¿verdad? Parte de tu disposición a ser persistente y empezar y terminar algo gracias a la elección de tu mamá, que dicho sea de paso fue la que también fue parte de la crítica, no sé si burla, pero finalmente aceptación. Y qué bueno, porque entonces ahí hubo un triunfo en casa. Hubo un triunfo en casa, sí, que se está replicando a más miembros de la familia. Y es muy bonito sentir que uno fue parte de esa influencia positiva. Tengo que decir también que desde día 1 me apoyé con una psicóloga, Pilar Sandino, muy buena.
porque como vos mismo lo explicás en esa clase de recibimiento, te van a excluir. O sea, vas a ser diferente. Ya no vas a ir a los mismos restaurantes y pedir los platos como te los ofrecen, pero puedes seguir yendo a restaurantes y hacer tus elecciones. Entonces, ¿cómo poder seguir mi programa sin necesidad de sentirme completamente excluida de mi grupo de amigos o familiares? Eso fue fundamental. Y cómo poder ir entendiendo el cambio. Llegó el punto en el que Donald, después de perder varios kilos de peso, yo siempre he sido una persona que soy medio acumuladora. En mi apartamento, que es pequeñito, hay de todo. Y tengo la oportunidad de viajar por mi trabajo bastante. Entonces, tenía recuerditos y cositas de todos los viajes por todo lado. Y llegó un momento en donde empezó a estorbarme todo a la vista. Y yo decía, ¿qué hago con todo esto? Quiero guardarlo todo. No quiero ver nada en el apartamento. Y entonces la psicóloga me explicaba, claro, es que te sientes tan liviana físicamente que en tu ambiente también buscas esa liviandad. Son cosas que no hubiera podido entender sin un apoyo psicológico. Claro. Y es súper, súper importante. Claro. Igual cuando las personas, no sé, tal vez te decían, ¿para qué haces eso? O hormonalmente vas a colapsar porque no podés quitar un macronutriente. Y ¿cómo lucho con eso? O sea, ¿por qué le tengo que estar explicando a todo el mundo que no estoy eliminando ningún macronutriente de mi vida? Científicamente, como te digo, ya yo había entendido bien cómo funciona todo el tema de macros y micros y todo el tema porque lo había probado todo. Entonces, llega a ser extenuante y a veces lo más fácil es decir, ay, servime el arroz. Sí, exacto. Pero tenés que tener un cierto grado de comprensión de que no todo el mundo está en la misma página que vos, ni haciendo lo mismo que vos. Y aprender a decir, tranquilo, sí, mañana como arroz. Para no entrar en una lucha y en una discusión. Y me ayudó para poder seguir siendo un ser social, poder seguir viajando y poder seguir en mi programa. Pero además de la pérdida de peso y grasa, ¿qué más me dejó el programa? A los 2-3 días, yo no sabía para dónde meterme el nivel de energía que yo sentía. Mi apartamento ha sido reordenado unas 7 veces en el último año y 7 veces que llevo con Philosophy, porque los niveles de energía son impresionantes. Sí. Entonces no es una cuestión de que te ves mejor, te sentís mejor. La Carol que soy hoy es otra Carol, completamente diferente. Y mira, creciendo, viniendo desde familias de médicos, qué ganas tengo de poder ser una influencia desde ahí, desde la raíz, de decir qué estamos comiendo, qué le estamos dando a nuestros niños, cuáles son las loncheras que llevan para la escuela. Tengo sobrinas, tengo un sobrino de 3 meses y ya yo pienso, ¿qué le vamos a dar de comer? Vamos a abrirle cuando mi hermana ya no está dando lactancia, su primer comida que va a probar, un aguacatico o va a probar la papita. ¿Y qué es lo correcto en los bebés? Entonces ya mi mente va como, ya no soy yo, ya es cómo hacemos, y por eso yo te escribí durante el live, cómo hago para yo también ser parte de ese cambio de influencia que va más allá. Y bueno, yo trabajo para un instituto sin fines de lucro de Estados Unidos. Okay. Contanos un poco. Sí, mi carrera es como ingeniera en sistemas, pero honestamente no toco una computadora a nivel de software o hardware desde hace muchos años. Empecé a desarrollar mi carrera nace desde ahí, pero llega a otros niveles más gerenciales y organizacionales en términos de resiliencia organizacional, continuidad del negocio, gestión de riesgos. Y cuando empiezas a ver que estos temas abarcan más que solo TI, abarca también a las personas, abarca también la salud humana, eso es algo que me ha tocado a mí profundamente. Con este instituto se llama el Disaster Recovery Institute, Instituto de Recuperación ante Desastres. Disaster, okay. Disaster Recovery Institute. Sus oficinas están en Nueva York, sin embargo a mí me contratan
para representarlos en América Latina. Me dejan seguir viviendo en mi hermoso Costa Rica y eventualmente paso a ser la directora de recursos globales para ellos, por lo que hoy los represento en todo lado excepto Estados Unidos. Entonces, felicidades. Gracias. Tengo la oportunidad de trabajar con personas de alrededor de todo el mundo. Y tengo bastante influencia desde lo que hago en el tema en el que trabajo, pero digo, si esto es algo tan bueno, ¿por qué no podemos llegar también a nivel global a cómo llevo los temas de gestión de desastres? De prepárate. Es mejor estar preparado para cuando nos toque la interrupción, el desastre, que recibirla y no saber qué hacer, planear. Es lo que yo soy educadora para ellos. Lo que hacemos es ofrecer cursos y certificaciones. Entonces, yo soy educadora para ellos desde el 2012. Parte de lo que hago es transmitir conocimientos y también he sido profesora para universidades aquí, la Universidad Latina, Cenfotec. Y entonces no me puedo quedar con esa inquietud de transmitir este conocimiento a los demás. Es un cambio que puede generar tanta salud y bienestar para tantas personas y tenemos que hacer algo para llevarlo a la raíz, como te digo. Así es. A la raíz. Sí. Vieras que en lo personal hubo un momento antes y un momento después de una noticia que leí en el periódico La República, eso fue hace tal vez unos 2 meses y medio, que decía que en Costa Rica la Caja Costarricense de Seguro Social, desastre, gasta $695 millones al año atendiendo a 305,000 personas con obesidad. Y yo dije, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estamos en desastre y no hay prevención? Porque, como bien lo decía, yo soy en tu caso, soy de familia de médicos. Yo estudié medicina 2 años y sé cómo es que se enseña la medicina. La medicina es manejo de desastre, no es prevención del evento. Y ahí es donde tenemos que hacer un cambio fundamental y de ahí es donde nace, bueno, antes que nuestra entrevista ahorita estaba entrevistando a mi madre para un podcast del Día de la Madre. Y después de la intervención con ella, en donde ella revierte diabetes tipo 2, después de 15 años de padecerla, nace el propósito personal que después se convierte en el propósito de Kilosophy, que es promover una sociedad en forma, feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica. Yo siempre lo digo, no sé si se va a lograr erradicar, pero el hecho de no saber si se va a lograr no me exime de hacer todo lo que pueda para lograrlo. Y parte de eso es la iniciativa del libro, porque las personas tienen que invertir. Yo uso una marca de ropa para hacer ejercicio, de las cuales desde el 2005 tengo prendas. Y son prendas muy caras, pero son prendas que hoy todavía las uso, desde el 2005. Entonces, hay una directa relación entre lo que uno paga y el efecto y calidad. Entonces, pues obviamente, si estamos hablando de influenciar, educar en áreas que son más allá que hacer una dieta, probablemente la persona tenga que invertir un poquito más que ir a una nutricionista por la complejidad, y no me refiero en mal sentido, sino complejidad de lo que esto involucra, hacer una transformación a largo plazo. Hay que cambiar totalmente. Pero para eso es que hicimos el libro, porque el que por alguna razón no puede accesar el servicio, entonces ahí está. Y yo quisiera que esto, yo desearía poder regalárselo a la gente. E hicimos una propuesta para la Caja Costarricense de Seguro Social, porque yo no me fui a dormir tranquilo ese día y desde entonces no duermo tranquilo viendo a ver cómo podemos hacer para llevar esa lista de 305,000 personas a esto. Como te digo, no sé si se va a lograr o no, pero voy a seguir ahí viendo a ver cómo lo podemos hacer. Entonces valoro mucho tu intervención porque hay una misión como persona. Una de las grandes necesidades del ser humano que nos da felicidad es dejar un legado. Y un legado es cómo puedo yo influenciar, marcar a alguien, una sola persona, como bien lo decías al principio. Si una sola persona a partir de esto logra hacer un cambio, misión cumplida. High five, ¿verdad? Pero
¿cómo podemos hacer? Y de verdad, muchas gracias por contarnos esto. ¿Qué más puedes contarnos? ¿Qué otras cosas cambiaste? Me interesa algo importante, porque yo fui entrenador muchos años. Yo fui entrenador durante 23 años, entrenador personal. Y por supuesto que yo entrenaba a gente para que bajaran peso, pero en el momento en que me pegó de frente en la cabeza, la gente no va a mejorar porque yo lo veía, sino hacen un cambio en su alimentación para empezar. Entonces la recomendación siempre es haga ejercicio y coma bien, pero no son 2 cosas, son 10 por lo menos lo que sabemos que afectan. Entonces, ¿qué? Y me contás más cosas si querés. Del momento en que estabas haciendo ejercicio, que ya vimos lo que tu mamá te dijo, con razón o sin razón, ¿qué diferencia hace en los resultados en el momento en que incluís la metodología de las 10 claves biológicas? Tremendo, porque la gente que ve las fotografías del antes y el después me preguntan, ¿quién lo operó? Y yo, gracias a Dios, no he conocido lo que es estar en una cama de cirugía. Ha sido alimentación y ejercicio. Para los que no conocen qué son los retos de Rich Fit Tips, Richmond tiene, por eso Rich tiene unos programas de ejercicio que se hacen completamente en línea por medio de asesoría virtual. Yo empecé con él en el 2018, como te digo, aún así ganando peso en grasa, lamentablemente, hasta que empecé con la alimentación que ustedes promueven. Y para hacerte la historia corta, el año pasado fui ganadora en 2 retos consecutivos de los retos de Rich Fit Tips en el número 1. Así es como cambiaron los resultados del ejercicio acompañado de la correcta alimentación. Entonces, sí, yo sé que el 80% está en la alimentación y estaba perdiendo grasa, pero yo no quería dejar de entrenar. Para mí entrenar es llenarme de serotonina las mañanas, claro, que es la hormona de la felicidad, llenarme de energía positiva y seguir pues manteniendo la masa muscular, que es tan importante en términos de salud también. Sí, porque ese antes y después, tal vez mucha gente no lo sabe, algunos otros la vieron. Nos diste permiso de poner eso en una valla en Escazú, cerca de la clínica de Escazú, en Distrito 4. Saliendo de Cerro Alto hacia la 27 estaba la valla tuya y el cambio es impresionante. De verdad impresionante, o sea, de verdad es impresionante. Aparte de la parte física, estética, ¿qué otras cosas? Mira, libertad. Yo siento demasiada libertad. La alimentación cetogénica nos ayuda a no tener hambre todo el tiempo. Y como te digo, viajo mucho por trabajo. Entonces, esto me permite hacer un desayuno en mi casa, irme a las 3 de la mañana a un aeropuerto y no volver a comer hasta que llegue al hotel, donde puedo hacer una elección de qué comer. Sin pasar hambre en aeropuertos y sin tener que comer la comida del avión o sin tener que ver qué como rápidamente, porque nos permite hacer ayunos bastante prolongados sin pasar hambre. Y me da libertad también en el sentido de que, por ejemplo, voy a participar de eventos, yo soy conferencista en estos eventos y me pongo súper nerviosa. Uno siempre se pone nervioso, a pesar de que lo he hecho en múltiples ocasiones. Entonces, día antes yo decía, no voy a comer nada porque me daba como dolor de estómago, claro, pero también tenía hambre y también me sentía débil. En cambio ahora yo sé que hago una cena importante, me levanto al otro día sin nada de hambre, no tengo necesidad de comer, estoy llena de energía y puedo ir y hacer mi participación en la conferencia, mi exposición completamente sintiéndome perfectamente bien de salud, de energía, de llenura, sin tener que comer. Eso me da libertad. Y qué más que libertad, es mucho lo que buscamos, ¿verdad? Pero también a nivel mental. La capacidad de concentración que te da una alimentación cetogénica es buenísima. Y yo me puedo sentar a trabajar horas y horas y horas seguidas que no siento que necesito descansar. Y esto me ha llevado a querer hacer más cosas y más cosas y probar y aprender e innovar y meterme tal vez en otras cosas que
antes no podía porque simplemente a las 4 o 5 ya yo estaba cansada, ya yo quería ir a acostarme, ya yo quería ir a hacer otra cosa. He leído no sé cuántos libros en el último año, pero también me da energía para compartir con mi familia, para salir a pasear, me da energía me encanta hacer hiking, me encanta ir a la montaña. Tengo 3 perritos y los llevaba a la montaña con un grupo que se llama el Brujo Tours aquí en Costa Rica. Y cuando tenía más kilos de más, de ahí era difícil, era súper retador. Ahora nada más lo disfruto, ahora nada más voy tomando videos de los perritos, conversando con las personas. Antes iba caminando y jadeando, ahora voy conversando, apreciando la naturaleza, es otra experiencia. Hace 5 años tuve la oportunidad de estar en Quito, en Ecuador. Hay un volcán, el segundo más alto, que ellos tienen no sé cuántos volcanes alrededor, el Cotopaxi. Y hay un tour al Cotopaxi para subirlo. Uno sube desde un parqueo hasta el refugio. Okay. Está a bastantes metros sobre el nivel del mar, entonces bastante retador en términos de la capacidad de oxígeno. Y hace 5 años lo hice. Fui, como te digo, nunca le he tenido miedo al ejercicio, entonces mientras daba un curso durante toda la semana en Ecuador, terminaba el curso y me iba al gimnasio para entrenar en Quito, que ya está bastante elevado sobre el nivel del mar en comparación con San José, para poder ir a subir el volcán. Aún así, me acuerdo que te ponen 3 guías, uno al inicio, uno al medio y uno al final. Yo iba con la guía al final del tour. Con la escoba, como en las maratones, el carro que va al final recogiendo lo último. Y daba un paso y jalaba aire. Y daba otro paso y volvía a jalar aire. Y era un paso a la vez. Este año, en noviembre, tengo la oportunidad de ir a Quito otra vez y ya está el tour al Cotopaxi nuevamente para ver cómo nos va esta vez. Qué bueno. Esperando ir adelante con el guía de adelante y ya no con el de atrás. Ay, qué bueno, qué bueno. Vieras que hay un paciente que hizo el base camp de Himalayas, ¿cómo se llama? El Everest. Y tuvo una experiencia de haber perdido un montón de peso y dice, vea, o sea, es impresionante lo que yo pude lograr de poder haber llegado al base camp y sentirme bien y no sentirme agotado. Entonces, calculo que más o menos por ahí va a ser tu experiencia también. Ahí les cuento y les mando fotos. Y bueno, porque me preguntaste qué más cambió. A los 16 años fui diagnosticada con síndrome de ovarios poliquísticos. Okay. Recuerdo ver el ultrasonido y el doctor, que era un muy buen amigo de mi mamá, el doctor Arcia, me enseñó el ultrasonido y se ve un ovario, una bolita, con un montón de puntitos blancos alrededor en su pared, pegaditos. Okay. Él me dijo, simula un collar de perlas. Este es tu collar de perlas. Son óvulos que nunca van a madurar, que se forma un quiste y se van pegando a la pared del ovario. Entonces, tú vas a tener siempre aquí un collar de perlas. Lamento decirte que no vas a poder ser mamá fácilmente. El día que quieras ser mamá, tienes que buscar ayuda, puedes venir y yo te ayudo. Entonces, desde mis 16 años yo dije, no puedo ser mamá. Y me encantan las perlas. Es como tu cerebro simplemente acepta tu realidad. Y de verdad crecí diciendo, no voy a ser mamá. Fue una, digamos, decisión. Hasta el año pasado, cuando tuve mi control rutinario con la ginecóloga y me hace el ultrasonido, yo volví a ver como siempre a la pantalla, veo mi ovario y en lugar de mi collar de perlas, habían cositas flotando en el ovario que nunca había visto. Y yo dije, doctora, ¿dónde está mi collar de perlas? Y ella, ¿de qué me está hablando? Y le expliqué a la doctora y le dije, nunca había visto mi ovario así, ¿qué son esos puntitos que están flotando? Y me dijo, tus folículos. Un día de estos, uno de estos madura y es un óvulo maduro y es tu ciclo normal. No era mi ciclo normal. Y le dije, esto quiere decir que si uno de estos madura y sale, o sea, ¿puedo ser mamá?
por supuesto. Y me encontré con, tomé la decisión otra vez. Y fue todo un reto para mí, porque ya era algo que realmente era decidir si quería ser mamá o no. Todavía hoy hay días que digo, ¿será que sí voy a ser mamá o no? Ya tengo 38 años, ya había planeado toda mi vida para no tener hijos y creo que sigo por ese camino, pero hoy es una decisión que puedo tomar porque mi cuerpo puede, si yo quisiera, sí ser mamá. Y esto se lo debo a usted y a la clínica y a Philosophy y a todo lo que ustedes enseñan y al cambio que han generado en mí, en mi vida. Y como te digo, no lo andaba buscando, fue una sorpresa, fue algo que se dio. Y entendí cuando una de mis hermanas, que también había probado keto, me dijo, no coma tanto helado keto porque va a quedar embarazada. Los cambios hormonales son súper positivos. Y sí, hay un cambio hormonal, pero es súper positivo, es súper positivo. Vieras que más que otros resultados, creo que de lo más satisfactorio que nosotros vemos en pacientes es cuando quedan embarazadas, que creían que no podían quedar embarazadas porque ese era el veredicto que les habían dado hacía mucho tiempo y de verdad desean quedar embarazadas. En tu caso, probablemente circunstancialmente eso se archivó y ahí quedó, no puedo, va a ser difícil la elección. Pero qué bonito poder saber que uno puede, bueno, vos o cualquier otra mujer puede elegir si quiere quedar embarazada o no y no simplemente quedar con la imposibilidad de hacerlo porque se le dijo es que no es posible. Yo por naturaleza soy una persona que me gusta retar la autoridad, pero en el buen sentido de la palabra, no es que ando insultando a los policías ni mucho menos, sino que si hay algo que se dice que no se puede hacer, yo soy fiel creyente de que uno puede ser el primero en hacerlo. Y si hay algo que se ha hecho por lo menos una vez, entonces eso todavía más abre la puerta a que se puede replicar. Es simplemente seguir las huellas que se lograron, seguir en ese momento. La filosofía que yo siempre promuevo de el éxito deja huellas, usted sigue las huellas del éxito, va a tener éxito. Y te digo, de lo más satisfactorio de lo que nosotros tenemos es cuando una mujer finalmente queda embarazada, cuando le han dicho que no era posible. Creo que al momento van 5. Wow. Sí, que les habían dicho que no era posible. ¿Qué más quieres contarnos? Para ir cerrando, contarles que ojalá me puedas tomar no solo como un ejemplo para el podcast, sino como una herramienta para ese proyecto que tenés con la Caja Costarricense de Seguro Social. Tengo una gran razón para hacerlo y es que mi papá, de 65 años, nunca fue obeso. De hecho, que mi mamá me dice, pero su papá nunca fue gordo. Pero hace un tiempo empezó a tomar metformina. Y para los que no saben, ya la metformina está atacando la diabetes. Lo que antes era comúnmente llamado prediabetes, que hoy sabemos que no existe, realmente ya Sí, es considerado, Entonces, mi abuelita materna murió de un infarto, pero sufrió de diabetes durante mucho tiempo y crecí viéndola sufrir por su enfermedad. Y cuando supe que mi papá estaba tomando metformina, le dije, papi, si usted me deja ayudarle, yo con todo el amor del mundo le voy a ayudar. Elimine esto de su alimentación y enfóquese en esto otro. Y cuénteme, por favor, cuándo le van a hacer exámenes y qué le va a decir la doctora. Él está haciendo una dieta casi keto. Cuesta mucho influenciar a ese nivel a un adulto de que el huevo sin la tortilla, ¿verdad? Sobre todo por cómo fuimos criados y además porque las personas a su alrededor influyen también. Entonces el papá de él lo llama, mi abuelito, en las tardes, ya viene a tomar café y lo manda a comprar el pan y cómo no me vas a acompañar con un pedacito de pan. Y papi entiende el daño que le hace y aún así sabe que mi abuelito se le enoja si no lo acompaña con el pan. Y está en esa lucha, pero ya la doctora que lo ve en la caja le bajó la dosis del medicamento porque sus niveles de sangre están normales. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Y le dije, papi, pero la doctora le tiene que dar seguimiento más seguido, porque si usted ya tiene niveles de sangre normales,
qué son los efectos que va a tener la metformina en su cuerpo y aún así no lo van a ver tan seguido como quisiéramos. Y cuando le tocó volver a la cita, la doctora no estaba y lo atendió una persona, un estudiante de medicina que no supo qué hacer con las condiciones de él. Por eso este proyecto que tenés en la caja de prevención y de atacar la raíz y cómo estamos atendiendo a los pacientes y ese montón de millones que se están invirtiendo, no solo por obesidad, sino también por enfermedades inflamatorias, por enfermedades como la diabetes, que ataca a muchísimos ciudadanos aquí en el resto del mundo. Bueno, ¿cómo podemos ser también influencia para prevenirlo, para revertirlo, como fue el caso de tu mamá? Y como si quisiéramos, podría ser el caso de mi papá también, que no llegue a tener que inyectarse insulina y que por favor deje de tomar metformina. Por un cambio en cómo nos alimentamos. Entonces, yo estoy haciendo mi parte con papi, pero quisiera que también él sea un ejemplo de cómo un paciente puede revertir esta situación, simplemente enseñándoles, porque yo eso fue lo que hice con mi papá, enseñarle, explicarle por qué tiene que tomar mejores decisiones respecto a lo que come y poder ser un cambio no solo para mí o para mi grupo cercano, sino también para muchas personas y poder influenciar a más. Ayer hablabas en la sesión de en vivo que hiciste, claro, sí. Siempre las veo, de que hay que generar valor. Y eso es algo que yo siempre he aprendido. Gustavo, de Liberfinancultura, me dijo, sos una overachiever. Y me puedo sentir orgullosa de decir que sí, cuando me propongo algo, me gusta lograrlo y no ser promedio. Ser de las que sobresalen. Y por este camino voy, creo que con buenos números. Y sigo en el proceso, pero no me voy a quedar tranquila siendo solo yo. O sea, que los resultados están solo para mí. Necesito llevarlo a más personas. Y creo que vos sos una palanca, me voy a apalancar de tu proyecto y de Philosophy para decirte, estoy aquí, utilízame. Vos sos la palanca, pero yo soy una herramienta para poder mover y llegar a influenciar más personas. No, muchas gracias. Y de hecho, viceversa, igualmente. Tenemos que hacer algo. Esto es como el principio, porque yo sé que podemos hacer muchas cosas. Entonces démosle cabeza a ver qué más se nos ocurre. Carol, de verdad, muchísimas gracias. Muy agradable el episodio. La verdad es que me siento muy feliz de que hayamos coincidido para poder hacerlo después de 2 veces que no se pudo. Pero bueno, cuando las cosas cuestan, se valoran más y yo me voy muy contento y voy a dormir tranquilo hoy de que estamos haciendo el paso para otra persona, por lo menos, que se va a ver influenciada. Para todos los que nos están escuchando, bueno, si usted encuentra valor en algo de lo que Carol compartió y quiere influenciar a alguien más, tal vez quiera compartir este episodio, ya sea en la versión en video en YouTube, y si se inscribe también en el canal, pues con la campanita le llega el aviso de cuando tenemos más episodios o en cualquiera de las plataformas en las que vamos a estar disponibles. Sería bueno que nos unamos para poder compartir este conocimiento y que más personas se vean influenciadas y de verdad podamos impulsar una sociedad que está en forma feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica. También estamos en nuestras redes sociales, Philosophy, en TikTok, Instagram y Facebook. Y bueno, Carol, de verdad, un placer, te lo digo de corazón. Muchas gracias por habernos compartido toda esta información y seguimos adelante. Nos vemos en el siguiente episodio.